a Víctor Hugo Sotomayor, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Víctor, muy buenos días. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola Ricardo, un gusto hablar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Iniciado en Racing de Córdoba, ¿es así? En el Racing de Nueva Italia. Sí, hice todas las etapas formativas en Racing de Córdoba, llegué a los 12 años y después me tocó debutar en Primera División y bueno, de ahí comenzó un poco toda la aventura futbolística mía, ¿no? Un club que en los últimos tiempos, y cuando digo de últimos tiempos estamos hablando de las últimas décadas, viene en capa caída, pero que es un equipo, un club con mucho arraigo popular allí en Córdoba. Sí, más que nada es un equipo de barrio donde la gente, es toda, prácticamente los hinchas son todos familia, muy familiar, es un club que lamentablemente no está pasando un buen momento hoy, le toca estar en otras categorías y bueno, uno siempre acostumbrado a verlo a Racing de Córdoba siempre arriba, bueno, le toca vivir una situación complicada, pero bueno, siempre esperando y el deseo personal de que mejoren las cosas y vuelva a su liga que le corresponde estar en los primeros planos, ¿no? A los torneos de AFA. Era un club que solía sacar muchos jugadores de categorías inferiores. Sí, en esa época había un coordinador, en aquella época se llamaban delegados, hoy coordinadores son, donde prácticamente hacía un trabajo de descubrir talentos por toda la ciudad de Córdoba y prácticamente todas las categorías eran unas selecciones de Córdoba, ¿no? En esa época Racing la trabajaba muy bien a nivel de divisiones inferiores y era una cantera inagotable de sacar jugadores permanentemente para la primera división. Lamentablemente se fue René Gorreta, que era el encargado de todos esos descubridores de talentos, y de ahí empezó un poco ya el declive del club, ¿no? ¿Le tocó tener como compañero algunos de esos que ganaron el PRO en el 84? Sí, a mí me tocó la última etapa, la parte final de las carreras de esos grandes monstruos que para nosotros lo haríamos como ídolos, ¿no? Porque marcaron una época y una historia en el club y en el fútbol argentino, porque de Córdoba era un equipo que tiene un estilo propio de jugar bien al fútbol, de tratar bien a la pelota y bueno, de hecho me tocó terminar la carrera, justo coincidió con el ocaso de esos jugadores, que era el caso de Juan Manuel Ramos, que era el arquero, del Muro, el lateral derecho, después Pascual Noriega, la Araña Muchastegui, jugadores de mucha historia en el club, ¿no? ¿Y qué se hablaba en el club, adentro del club, de esa situación que fue tan particular y que hoy todavía se la recuerda? Bueno, ese equipo entró en la historia de Racing de Córdoba, ¿no? Creo que fueron los años más fuertes, esa casi esa década de años, con un grupo de jugadores que marcó mucho un estilo a nivel nacional, porque era un equipo que jugaba bien de local, siempre de tratar bien a la pelota y a nivel en todas las canchas jugaba de la misma manera. Era un equipo que quedó mucho en la retina de los viejos hinchas, ¿no? Porque Racing de Córdoba era un equipo temible porque jugaba muy bien al fútbol. Y cuando uno es muy joven y comienza a jugar al fútbol, ¿pesa el hecho de tener que pelear por la permanencia? Obviamente que sí. Para un jugador de experiencia no es tanto problema porque ya tiene muchos partidos encima. Pero para un jugador como me tocó en mi caso, que era una etapa donde ya el descenso acechaba y todos los años jugar con el descenso en la espalda era complicado. Era muy poco el margen de error que podías tener. Entonces no era fácil acostumbrarse a jugar con eso. ¿Usted llegó a jugar ese desempate contra Unión en cancha de Boca? No, yo 6 meses antes ya me habían vendido a mí a Italia.
así que no lo pude jugar. Y ahí bueno fue un poco tristeza del descenso de Racing de Córdoba y después la posterior debacle prácticamente, ¿no? Porque fue descendiendo de categorías y obviamente que tiene mucho que ver el nivel de dirigentes que había también, ¿no? ¿Y cómo se vivía las informaciones, las noticias que imagino que usted estaba ansioso de recibir de Racing de Córdoba en una época donde no había internet, donde no había comunicaciones como hay ahora? Yo estando en Italia, Sí. ¿te referís? Sí. Y era muy poco porque no es la era que se vive hoy, ¿no? La era de las comunicaciones. En esa época, por darte un ejemplo, yo estaba de novio con mi señora hacía 2 o 3 años y no escribíamos cartas. Claro. O sea, el único medio para comunicarnos, porque mi señora no tenía teléfono, yo sí tenía teléfono en Italia, y yo siempre se los cuento a mis hijos que esa época la forma que teníamos de comunicarnos era a través de escribir una carta y después esperar un vecino de mi señora que tenía teléfono. Tener teléfono en Córdoba era ser rico en esa época. Era así realmente. Sí. Y ponernos de acuerdo a qué hora la llamaba y por ahí la vecina de mi señora se tenía que ir, dejaba las llaves y esperar el teléfono, el ruido del teléfono, y ahí poder comunicarnos. O sea, era toda otra historia. Hoy apretás un botón y prácticamente estás en el living de tu casa. Han cambiado mucho los tiempos para bien, ¿no? Y antes de ir a Verona había tenido una chance de ir a River, ¿puede ser? Sí, en esa pretemporada Racing siempre todos los años tenía que vender un jugador para las finanzas del club, ¿no? Y en ese momento de la promesa, digamos de alguna manera, era Víctor Sotomayor y prácticamente estaba concretado el pase a River. Y bueno, último momento se cae y aparece lo de Italia, así que prácticamente vi un día, pues me avisan a las 10 de la noche, 11 de la noche que estaba en la casa de mi novia y al otro día a las 7:30 me pasaron a buscar y ahí empezó todo el viaje para Italia. O sea, fue todo muy mágico, muy a lo de Copperfield, digamos, tocado siempre por la varita mágica. ¿Y es cierto que lo de Verona se enteró por la radio? Sí, totalmente, porque nosotros habíamos terminado la pretemporada con Racing de Córdoba acá en Córdoba, acá en la sierra lo habíamos hecho. Y iba a visitar a mi novia, que hoy es mi señora, y en un momento en el auto voy yendo para la casa de mi señora y los periodistas deportivos, Víctor Brizuela, el capo de acá de Córdoba en ese momento, da la noticia de que Víctor Sotomayor no se va a River, sino que se va al viejo continente y ahí surge lo de Italia y bueno, uno... Obviamente que me tiré el auto al costado, me temblaba la pierna, no lo podía creer. Encima en un Renault 12, imagino que medio dura la palanca de cambio, todo eso, como para seguir manejando. Sí, fue muy cómico porque me tiré al costado, andaba flojo de freno, el pedal se me iba hasta el fondo. Y digo, bueno, no voy a decir nada porque hay veces que los periodistas tiran cosas y después no se concreta nada. Pero si lo decía Brizuela, era palabra sagrada. ¿Cómo? Si lo decía Brizuela era palabra sagrada. Sí, tenía un alto porcentaje de credibilidad, sí. Tenía muy buena información. Y llego a la casa de mi novia, no dije nada, y a las 11:30 de la noche llega mi viejo y me dice, mirá que mañana te pasan a buscar 7:30 de la mañana. El presidente de Racing de Córdoba, en ese momento era Juan Mario Espirópulo, y te vas a Buenos Aires, te hacen el pasaporte y después te vas a Italia. Así fue como me avisaron para irme para el viejo continente. Así que al otro día, 7:30 de la mañana, pasaron a buscar, 9:30 estábamos en el avión de Córdoba a Buenos Aires, era la segunda vez que viajaba en avión, y de repente me encuentro en Buenos Aires, me hacen el pasaporte en el día, y a la noche estábamos viajando para Italia. Así que por eso digo que fue todo muy mágico. Y después, obviamente, cuando pisas tierras italianas y te das cuenta realmente dónde estás, ¿no? Otro idioma, otra cultura, y ahí empieza toda otra aventura, ¿no? Y en una época donde la liga italiana era por lejos la mejor del mundo. Sí, en esa época sería hoy lo que es la Premier League, o sea,
en Italia estaban los mejores. Siempre digo que salvo yo, después estaban todos los mejores del mundo. Y bueno, uno, es verdad eso que uno siempre aprende de los mejores, ¿no? Entonces, me tocó enfrentar a grandes monstruos, grandes jugadores, y uno va creciendo, ¿no? Porque sí o sí tenés que crecer a la fuerza, porque si no, te tenés que pegar la vuelta. ¿Y costó la adaptación al nuevo fútbol? Me costó los primeros 2 meses, el idioma, un poco el cambio horario. Imagínate, yo no había salido de Córdoba y de repente estar en Italia era todo novedoso, o sea, todo nuevo, todo, la infraestructura de los clubes, todo fue muy chocante hasta que, bueno, hay veces que el jugador argentino es muy buscado, muy requerido por el orgullo, por el temperamento, por el carácter que tiene. Y bueno, en ese momento uno tuvo que fluyó todo eso y bueno, uno se pudo sostener, ¿no? ¿Y cómo vive el poblador de la ciudad de Verona que su ciudad haya sido elegida para esta obra literaria tan importante como fue Romeo y Julieta? Y bueno, uno yo te digo sinceramente, no tenía idea de Romeo y Julieta, o sea, todo me encuentro todo allá con una porque en realidad fue una fábula, todo eso, y de repente recorrer una ciudad fantástica con una historia con una cultura impresionante, que uno lo que había estudiado en los libros, bueno, por decirte, el circo romano, todas esas cosas, poder presenciar ese momento, todas esas cosas, la verdad que fue muy enriquecedor, y uno, te puedo repetir, así como creció en la parte futbolística, creció en la parte, la clase de cultura, lo humano. Y de hecho, bueno, creo que Verona es mi segunda casa. Cada vez que voy para allá me reciben de la mejor manera, y bueno, eso es lo más importante en el fútbol. Siempre se lo digo a los chicos, ¿no? Que donde uno le toca, por los clubes que le toca pasar, tiene que dejar algo, ¿no? Entonces, por lo menos que digan, más allá de la parte profesional, si fuiste buen jugador o no, que haya sido una muy buena persona. Y eso, bueno, eso forma parte de la educación que me dieron mis viejos y lo que me dio Racing en la etapa formativa, Racing de Córdoba. Así que, gracias a Dios puedo ir a Verona, me abren las puertas y soy un veronés más, así que eso me reconforta mucho más que la parte futbolística. Y más allá de las grandes figuras que había en el fútbol italiano, imagino que soñaba con cruzarse con Maradona. Sí, a Diego lo hemos enfrentado, y bueno, obviamente lo que genera Diego, sobre todo allá en Nápoli, de local, la idolatría que tiene, San Gennaro, yo me acuerdo que el santo de San Gennaro lo sacaron y lo pusieron a Diego Armando, unas cosas muy locas, ¿no? Porque el italiano es fútbol solamente, ¿no? Es fútbol. Y allá prácticamente siempre digo que está primero los futbolistas, después viene el Papa, viene el resto, o sea, una idolatría que tienen con los futbolistas es impresionante. Y me tocó enfrentarlo, y me tocó enfrentar a Marco Van Basten, a Ruud Gullit, a toda esa, a Mateus, el alemán. Entonces, de repente, que uno lo veía acá por Canal 8 en Córdoba, los domingos veíamos el resumen de los goles solamente, italiano, y me encuentro, a los 2 meses me encuentro jugando en ese torneo, o sea que no le puedo pedir nada a la vida, creo que me dio demasiado, pero eso es un premio también un poco a toda la etapa formativa Racing, ¿no? El hecho de no faltar nunca entrenamiento, siempre estar al pie del cañón y tratar siempre de dar el máximo, ¿no? Y en el momento de verse en el mismo terreno de juego que Diego Maradona, ¿logró concentrarse en el partido de una o se emocionó en ese momento? Y siempre, cada vez que me lo preguntan, siempre digo que para mí hay jugadores que tienen como un manto sagrado alrededor de ellos, ¿no? De ese jugador, de ese personaje, ¿no? Que no da el momento de... Yo soy un jugador recio, fui un jugador recio, duro, fuerte, pero no daba pegarle una patada a Diego Maradona, porque era como pegarle al Papa, a uno que es católico, ¿no? Yo lo veía de esa manera, de esa forma, y tienen algo especial alrededor. Lo mismo le pasará a los que enfrentan a Messi.
son jugadores que representan, para la imagen del jugador de fútbol es muy fuerte, ¿no? Tenerlo enfrente o tenerlo, me imagino, el compañero, ¿no? Y es verdad no da, que... no da pegar y queda muy expuesto, ¿no? Claro. ¿Es verdad que lo hizo expulsar a Van Basten en un partido? Sí, Van Basten, bueno, era lo que sería hoy Ronaldo, Claro, Cristiano Ronaldo en ese momento. Era no dormir la noche anterior cuando jugabas con Van Basten, era realmente, era así, no dormir cuando jugabas contra Van Basten porque uno no quería pasar vergüenza y me toca marcarlo, me manda a hacerle hombre el técnico nuestro, Osvaldo Bagnoli, y bueno, uno saca a relucir todas las mañas que tiene, que aprendió de los viejos futbolistas, de los viejos en los potreros, y bueno, era sacarlo del momento del partido, ponerlo nervioso, pellizcar la cola, tocarle la oreja, buscar toda la forma de poder controlar esa bestia, porque era imparable, sabías que no te podía descuidar un segundo, no te podía dormir un segundo porque era un jugador letal era. Y bueno, de hecho lo harté tanto que se cansó, no le cobra una supuesta falta que él pedía, ya casi finalizando nosotros le ganamos al Milan, y se enojó, se sacó la camiseta y la tiró contra el piso, y ahí vino el árbitro, lo echó, y entró Arrigo Sacchi, que era el técnico del Milan en ese momento. El Milan era el Barcelona de hoy. Sí. Era una revolución lo que había hecho en el fútbol Arrigo Sacchi. Y bueno, se entró Arrigo Sacchi y se armó un escándalo ahí. Y bueno, fueron expulsados todos y terminamos ganando nosotros. Pero fue una anécdota muy cómica porque había que parar a esa bestia y bueno, la única forma era sacarlo del partido. ¿Y de Ruud Gullit qué recuerda? Y Ruud Gullit, recuerdo de una topadora. Físicamente era impresionante verlo en el terreno de juego, con toda esa cabellera, encima casi 1,90, y encima jugaba, era un jugador completo, digo yo, y que te imponía mucha personalidad, lo veías y era impresionante. Pero bueno, a eso sí le pegamos, nosotros no había problema, a eso sí le pegamos. Pero la devolvían ellos también, porque no eran ningunos nenes tampoco. No, eran jugadores, imagínate. Nosotros los sudamericanos estamos acostumbrados a jugar al juego fuerte, al juego duro. Ellos cuando uno lo va a presionar, lo va a marcar, le hace sentir un poquito el rigor, a ellos no les gusta. Entonces yo apelaba a eso, porque sabía que no les gustaba, yo lo veía en el entrenamiento con mis compañeros. Entonces dije, vamos por este camino que vamos bien. Y así que, pero no, eran unos jugadores que eran unos adelantados, o sea, ya en ese momento, por decirte, habían hecho una lectura del partido, ya cuando llegaba ya sabía dónde tirar la pelota, eran adelantados, sí, estaban 2-3 segundos antes de que le llegara la pelota, qué destino tenía. Y usted, bueno, decía recién que en Italia el público es muy eufórico, es muy apasionado. ¿Cómo se vive el descenso en Italia? El descenso en Italia fue muy particular, porque en ese momento eran solamente 3 extranjeros, había en los clubes, en los equipos, y me tocó hacer dupla central con Nelson Gutiérrez, el uruguayo, que salió campeón con River. Otro jugador que era de temer, también durísimo, jugador duro, férreo. Y nosotros nos toca, la primera etapa de este campeonato, contratan 16 jugadores nuevos, con todo lo que implica, con todo lo que significa, ¿no? De tratar de entender esos nuevos jugadores, y no es fácil. Bueno, esa primera etapa, esa primera ronda del campeonato nos fue mal, y la segunda hicimos una buena pretemporada y prácticamente hicimos un torneo de Champions League para entrar a la Champions, pero no nos alcanzó para el desastre que habíamos hecho en la primera rueda. Y bueno, yo recuerdo que llegamos a un partido de desempate, alcanzamos. Y perdimos contra el Cesena, que era dirigido por Marcelo Lippi, que después dirigió la Juventus, dirigió la selección italiana.
un gran técnico y terminamos perdiendo en un campo neutral a 300 kilómetros de Verona. Nosotros, el Tano y para mí, era irme al descenso, era la sentencia a muerte, porque nosotros lo vivimos así en Argentina. Y yo veía que mis compañeros se reían, no se preocupaban, y eso me dolía porque demostraba de que no le había dolido el descenso. Y cuando vamos llegando a la ciudad, esto no lo conté nunca, mira, cuando íbamos llegando a la ciudad, entrar a la ciudad, veíamos fuegos artificiales, ¿no? Claro. Y decíamos, Goltano, mirá, ¿de dónde salen estos fuegos artificiales? Decía. Cuando vamos llegando al estadio, toda la gente, toda la hinchada del Verona esperándonos a nosotros como héroes. Claro. Y yo decía, no lo podía creer. No. Digo, nos fuimos al descenso, Tano, le digo, en Argentina nos matan. ¿Qué nos van a esperar así? Bueno, pero habían hecho un reconocimiento al esfuerzo de lo que habíamos hecho nosotros en la segunda rueda y bueno, que lamentablemente no nos alcanzó, pero bueno, era una forma también ellos de retribuirnos eso, ¿no? Y el esfuerzo. Pero nosotros nos acordamos, digo, si esto pasa en Argentina nos matan a todos. Y para nosotros ir al descenso era todo un tema, te miraban mal, te decían que eras mufa, era bravo, y de repente, si bien el fútbol en Italia se vive de una manera muy especial, que son muy viscerales con el fútbol, ¿no? Pero esa parte del descenso no la tienen, puede pasar, puede pasar, así que lo único que ellos hacen es pensar en el próximo campeonato y tratar de que suba el equipo, nada más. Imagino que después ir al fútbol suizo era una realidad totalmente diferente. Sí, totalmente, otra mentalidad, no concentrábamos. Nos encontramos, si jugábamos a las 2 de la tarde, nos encontramos a desayunar tipo 11 de la mañana y después jugábamos, era totalmente otra cosa, uno acostumbrado al fervor italiano, al hincha argentino, extrañamos las puteadas, extrañamos todo porque era todo muy light, muy lineal. Veíamos que las hinchadas se juntaban antes y chupaban cerveza. No había, el fútbol lo tomaban de otra manera, era todo. Y de hecho no me adapté, no me gustó y estuve creo que 6, 8 meses y me fui del fútbol suizo. Se puede decir que Trocero les cambió un poquito la cabeza, por lo menos a partir de Trocero la selección suiza empezó a ser un poco más competitiva. Sí, en la época en que yo estuve en Suiza, Trocero dirigía el Sion, claro. El Sion de Suiza, que era de la parte del cantón francés. Y en ese momento creo que estaba Burruchaga, había varios jugadores argentinos donde marcaron también una historia en ese club, que salían campeones siempre y después, bueno, agarra la selección suiza Trocero y estaba Clausen también, recuerdo, y bueno, cambia un poco la mentalidad y ahí empieza un poco la transformación del fútbol suizo, ¿no? Y hoy el fútbol suizo es un fútbol importante donde está siempre en las copas mundiales y siempre da buena señal de tener buenos equipos. ¿Es verdad que cuando regresó al país lo hizo para incorporarse a Racing? Sí, a mí me llama, en ese momento recién arrancaba Gustavo Mascardi como representante de jugadores y me contactan a mí en Suiza para venir a Racing de Avellaneda y me vengo a Racing de Avellaneda para negociar y hay una promesa de pago que nunca la cumplieron y en ese momento estaba Juancito Di Stéfano, yo no tenía, no había información prácticamente, no sabía qué pasaba en el fútbol argentino, porque no es como hoy que sabés, apretó un botón, te vuelvo a repetir y sabés toda la historia de lo que pasa, los jugadores, todo. En esa época no había nada de información. Y cuando llego a Buenos Aires empiezo a ver los problemas que tenía Racing de endeudamiento, de promesas de pago que no se cumplieron y ahí aparece Vélez Sarsfield en el camino. El técnico de Vélez era Eduardo Manera. Y justo en Vélez estaba Ruggeri y Ruggeri se va a la Ancona y de ahí me da la posibilidad, me llama la gente de Vélez y termino arreglando con Vélez. O sea que hoy para la gente de Racing sería un traidor o un Zárate sería, para que tengan idea. Sí, pero se puede decir que no hay mal que por bien no venga. Gracias a ese problema de pagos, quizá le tocó estar en el momento más glorioso de su carrera. Sí, yo creo que
siempre, si yo tengo que definir mi carrera, digo que fue algo mágico, porque las decisiones siempre fueron, no sé, fueron acertadas, porque termino arreglando en Vélez y después todo lo que pasamos con Vélez, una década impresionante de títulos y vi un grupo de héroes que era impresionante compartir con ellos y llegamos tan fácil a las finales de las copas que era increíble, no lo podíamos creer. Así que termino arreglando el Racing y en Vélez Sarsfield, y ahí empieza toda la historia. Todos reconocemos a Bianchi dentro de esos logros, pero tiene mucha importancia Manera en la conformación de ese equipo. Y Manera, Eduardo conformó ese gran equipo, trajo a todos los jugadores. 6 meses antes ya habían llegado Chilaver, habían llegado Trota, había llegado Basualdo, Pepe Basualdo, después llegué yo, 6 meses después llegué yo, llegó Rentera, llegó Walter Pico, y después eran todos jugadores del club, si mal no recuerdo. Pasa esos 6 meses, que no nos fue bien, llega diciembre, las vacaciones, y después aparece Bianchi. En febrero, arregla Carlos Bianchi, y de ahí comienza toda la historia, ¿no? ¿Tener una arquera como Chilaver atrás genera confianza en el zaguero central? Sí, yo creo que hoy José Luis sería un referente, bueno, ya en su momento fue un referente para todos los arqueros, ¿no? Con el tema de los pies. Ni hablemos de las manos, era un arquero donde transmitía mucha seguridad, estaba siempre bien ubicado. Él decía que nunca se tiraba por tirar, si no llegaba, no llegaba, era virtud del pateador, pero tener esa bestia atrás era importante, sabíamos que nosotros en cualquier complicación podíamos descargar para atrás y él nos simplificaba con un contragolpe tremendo, un pelotazo hacia los tanques nuestros que teníamos adelante, el Turco Asad y Oscar Flores, y ahí íbamos a la segunda jugada. Nos contaba, bueno, tuvimos ocasión de dialogar con Chilaver hace un par de años y nos decía como anécdota que a veces salía, insultaba a los defensores pero para perder tiempo, y los rivales dice que lo miraban. Sí, era eso ya estaba hablado, y que no era la puteada. Hay momentos donde el partido necesitas bajar un cambio y él lo manejaba muy bien los tiempos. Entonces cuando por ahí no la pasábamos bien defensivamente, nos atacaban, él por ahí hacía todo ese tipo de ademanes, puteadas, que en realidad eran al aire, pero estaba todo consensuado. Sabíamos cómo era, sí, sabíamos cómo era, y era como para que bajara un cambio el partido y enfriarlo, ¿no? Ahora, futbolísticamente tenía muchos atributos ese equipo, porque tenía muy buenos volantes, recién nombraba Rentera, estaba Bacedas, estaba Gómez, pero también podían saltar líneas y tirarle pelotazos para Asad y Flores. Ese equipo, siempre digo, el primer equipo de Vélez reunía todo lo que tiene que tener un equipo. Era gente que definía los partidos, gente que jugaba bien, gente que metía, gente que corría, gente que tenía temperamento y carácter. O sea, siempre digo que se alinearon todos los planetas, y todos esos tipos de jugadores los encontramos en Vélez Sarsfield. Y pudimos con un equipo que prácticamente para esa época era desconocido, no a nivel nacional, porque Vélez creo que institucionalmente siempre fue un club muy importante, socialmente fue muy importante, pero le faltaba pegar el salto en cuanto a lo futbolístico. Y nosotros en ese momento coincidimos un grupo de jugadores y entramos en la historia del club, del fútbol. Así que, y después el reconocimiento internacional también. Era un club que tenía un solo título nacional y había sido logrado 25 años antes. Claro, entonces habían pasado muchos años y siempre un equipo que estaba en mitad de tabla, que amagaba y el último se caía. Y te voy a repetir, nos encontramos 15, 20 jugadores, todos en un solo lugar, en Vélez, y de ahí pudimos hacer historia. ¿Y qué sintió la primera vez que Chilaver se fue a patear un tiro libre? Nosotros lo veníamos viendo en los entrenamientos, a José Luis. Y bueno, un día en un partido contra el Deportivo Español,
la pelota que le correspondía, la pelota parada siempre el capitán nuestro las pateaba, que era Roberto Trota, penales, todos tiros libres, pateaba él, le pegaba muy bien también. Y en ese momento se sintió con confianza acá Chilaver, y Carlos le dio la señal que vaya a patearlo, y bueno, y ahí un chisperío con Roberto, nuestro capitán, Claro. y bueno, José Luis la clavó al ángulo, y la verdad que fue un golazo, y de ahí empezó un poco la historia de José Luis, ¿no? A pegarle los tiros libres, y nosotros veíamos los entrenamientos que tenía un pie, era tremendo el pie que tenía, aparte entrenaba para eso. Imagino que tenían que estar mucho más atentos en caso de un eventual rebote. Sí, ya tomamos los recaudos necesarios, ya uno prácticamente se quedaba parado en la 18, ya empezamos, porque el regreso después del tiro libre de Chilaver no era el más rápido. Claro, Pero José Luis tenía todo calculado, porque él decía, yo le pego fuerte, o va a la tribuna para hacer tiempo, o es gol, para que me permita regresar, o era gol. Esa era la mentalidad de José Luis. Ahí te demuestra un tipo que pensaba todo, no era que le iba a pegar a la barrera y se venía el contragolpe, era muy difícil, muy difícil. O la tiraba al tablero electrónico o era gol. ¿Cómo vivió la final del Morumbí no pudiendo jugarla? Y fue muy triste, porque en el partido de ida lo jugamos de local en la cancha de Vélez, y casi llegando al primer tiempo salto a cabecear con Paliña y con un jugador de San Pablo, y me choca la rodilla, me la lleva y hago una distensión de ligamento de la rodilla. Y en este tiempo me infiltra el doctor, le pido que me infiltra, y agravé más la situación, porque jugar infiltrado y más el tema de la rodilla, después te termina pasando factura, y de hecho fue así, porque terminó el partido, no podía ni caminar, y a la otra semana se jugaba la revancha en el Morumbí, y no pude llegar, no podía prácticamente ni caminar. ¿Se vive con más nervios? ¿Se vive con más nervios? Se sufre mucho más de afuera, porque uno, el momento crucial, creo que el momento crucial para un jugador es cuando está en el vestuario, todo esos nervios, adrenalina que se vive, ese silencio de concentración pura, de una mezcla de miedo, el camino al túnel, todas esas cosas, es la parte, creo que la previa es la parte peor del jugador de fútbol, ¿no? En semejante instancia. Pero una vez que subió el último peldaño del escalón y pisó el césped, es como que se libera todo, y ya cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y parte de esa magia que usted narraba hoy se dio en que justamente su reemplazante fue el que definió la Copa. Pero no te escuché. Que parte de la magia que usted narró hoy se dio en que justamente su reemplazante, que era Pellegrino, fue el que pateó el penal decisivo. No, el penal decisivo lo patea Pompey. Claro. Pellegrino lo hizo también, sí. Sí. Sí, nosotros, creo que ese equipo tenía una calidad de jugadores tremenda, que hoy con todo, vuelvo a repetir, con todas las redes sociales, con todo lo que hay, la cantidad de programas deportivos que hay, se hablaría muchísimo de ese equipo. Obviamente que son otros tiempos, ¿no? Pero nosotros sentíamos el apoyo en ese momento, sentimos el apoyo de todo el país, era un equipo respetado, un equipo que era muy simpático, y todo prácticamente en el fondo algo de hincha, que le vaya bien al hincha al club Vélez, sentíamos ese apoyo nosotros a nivel nacional. Te lo hacían llegar, te lo manifestaban. Y hablando de eso, Pompey apareció de Talleres de Remedios Escalada, no lo conocía nadie y fue figura en ese equipo. Claro, fue figura, porque ahí se convierte en el cuarto volante que jugamos como un 4-4-2 con Tito Pompey, que no lo tenía nadie en cuenta, un zurdo que tenía una pegada increíble, que tenía un pase impresionante, técnicamente era un jugador decisivo, y era un jugador que venía de Remedio Escalada, o sea que Remedio Escalada no estaba muy en la órbita de los técnicos, y cuando empezó a jugar, agarró Carlos y dijo 4-4-2, jugamos con Tito Pompey por izquierda, y lo liberaba un poco más a Pepe Basualdo, que era un poco el generador nuestro de fútbol, con Cristian Baceda,
y de ahí se armó un equipo, la verdad que siempre decíamos nosotros con el 4-4-2, ganábamos y no pasábamos vergüenza, de último todos plantaditos ahí, bien ordenaditos, no pasamos vergüenza en ningún lado. Y el partido frente a Milan, ¿cómo lo recuerda? Y el partido contra el Milan fue de toda ese, digamos, proceso entre comillas, de toda esa aventura futbolística que nació con un Clausura 93, después con la obtención de la Copa Libertadores, donde nadie conocía a Vélez Sarsfield a nivel internacional prácticamente, y nos encontramos con la Copa levantándola, y la Intercontinental fue un poco la frutillita de la torta, de todo ese proceso con Carlos, que se culminó con ese partido, jugar la Intercontinental contra el Milan, el revolucionario Milan de Arrigo Sacchi, que era, te voy a repetir, era como el Barcelona de Pepe Guardiola, era todo un revolucionario, fue Sacchi. Y con los monstruos que yo los había enfrentado hace 1 año atrás, 2 años atrás, lo había enfrentado en Italia. Así que los conocía todos. A Carlos le comentaba más o menos cómo era lo que hacía Arrigo Sacchi tácticamente, con un Ancelotti que era un volante central, bueno, Ancelotti no jugó ese día, pero jugó Albertini, que era muy parecido a Ancelotti, y yo le decía que el volante central manejaba todo, cuándo presionar, cuándo no presionar, y te voy a repetir, en esa época no había tanta información como hoy. Hoy apretá un botón, hay una plataforma que te dice cuál es la zona caliente de cada jugador, dónde se desenvuelve más. O sea, hoy ser técnico es fácil porque encontrás todas las informaciones. En esa época había que hablar a Italia, que te mandara un cassette, cómo eran esto. O sea, no era sencillo. Ahora, para dimensionar lo que era ese Milan, le había ganado la final de la Champions 4-0 al Barcelona de Stoichkov y Romario. Y de Romario, claro, era por eso te voy a repetir, era lo que era hoy el Barcelona con Messi, era un equipo imbatible. Y nosotros, un equipo humilde, un equipo que sabíamos cuál era la virtud y cuáles eran los defectos, y en base a eso jugábamos. Y bueno, con un gran líder creo que para mí fue el mejor, que es Carlos Bianchi, ¿no? Ahora, un gran técnico para nosotros, fue como un padre para todos nosotros. Ahora, fue tan importante el trabajo de Bianchi que se va él, queda Piazza y el equipo sigue ganando. Recuerdo esa Supercopa del 96, Vélez la jugó en un nivel brillante. Es claro, se va Carlos a la Roma, se lo lleva Roberto Trota con él, y asume Osvaldo Piazza, que era de la misma escuela que Carlos Bianchi, estaba en reserva. Sube una camada de jugadores que los había tenido, y ya salen los Pandolfi, salen los Pose, sale Lobo Cordone, y bueno, el Negro Vanega, sube y bueno, después entra el Gallego Méndez el Gallego Méndez entra con Bielsa, pero ya venía una camada de jugadores, la segunda camada donde mamita querida jugaban, y nosotros los viejos sosteníamos todo eso, ¿no? Y de hecho esa Supercopa creo que coincidimos todos los jugadores, creo que esa Supercopa fue la mejor copa que jugó Vélez futbolísticamente. Ganaba con mucha facilidad los partidos ese equipo. Sí, teníamos al Chorito Pose arriba, que era rapidísimo, al Beto Camps, que salió el Beto Camps, el turco Asá, el Turo Flores. No, teníamos un equipo de mitad de cancha para adelante, livianito, rápido y goleadores. Entonces, y nosotros atrás, defensivamente, estábamos siempre bien ordenados y aportaba cada uno lo suyo. Hoy todos hablan de Bielsa. ¿Qué significó para usted la presencia de Bielsa en Vélez? Y Marcelo para nosotros fue un cambio abismal para nosotros, porque nosotros venimos de una forma de entrenamiento con Carlos Bianchi y Osvaldo Piazza distinta a lo que traía Marcelo Bielsa, ¿no? Yo creo, siempre digo que fue un revolucionario para el momento, porque la forma de entrenamiento de Marcelo no la utilizamos nosotros. Siempre digo que Marcelo era más de la parte de ser, estaba más europeizado, de la forma de entrenamiento. Y fue un cambio grande donde los primeros 6 meses fueron muy duros, no le podíamos entender la forma que él quería de jugar, y de hecho no nos fue bien. Después en la segunda etapa salimos campeón a nivel nacional y
y siempre decimos que con dos técnicos totalmente opuestos, claro. salimos campeones, y ese habla de la inteligencia de ese grupo de jugadores, ¿no? Y en el final de su carrera llegó a su provincia natal y consiguió un título internacional, algo impensado para un club como Talleres. Sí, no me renuevo a Vélez Sarsfield y me llama la gente de Talleres, ya lo habíamos enfrentado al equipo del Flaco Gareca, y me pareció, me habla el Flaco Gareca y me dice: mira, que hay un lindo proyecto en el club, hay buenos jugadores, y yo lo había enfrentado a Talleres y era un equipo livianito, muy parecido al de Vélez, y me termino arreglando en Talleres de Córdoba, y al poquito tiempo que llego entramos a una copa y ganamos la Copa Conmebol, que para la ciudad, para la provincia fue algo impresionante, y para Talleres también, ¿no? Porque uno recuerda la cantidad de gente que se daba cita en los estadios, era impresionante. Siempre decía que si hubiéramos ganado con Talleres todo lo que ganamos en Vélez era impresionante, no podríamos salir a la calle. Recuerdo ese gol de Maidana sobre la hora, vibró el estadio. Sí, fue tremendo porque faltaba poquito ya y nos faltaba un gol para salir campeón, y en el último centro, de una doble jugada del último centro, aparece en la cabeza salvadora de Julián Maidana y terminamos festejando todo. La verdad que fue muy lindo para la ciudad, para el fútbol de Córdoba, y después ese grupo de jugadores también marcó una época, porque deportivamente nos fue muy bien. Para el otro año ingresamos a la Copa Libertadores, y en ese momento era la Mercosur, que hoy es la Sudamericana, así que deportivamente nos fue muy bien. Cuando aparecen jugadores como Abreu contando anécdotas como la que relató la otra vez, ¿le producen gracia? ¿Qué sensación tiene? No, solamente de sorpresa, de sorprendido, porque nunca me imaginé que Sebastián Abreu me tuviera tanto miedo. O sea, no me lo hacía ver dentro de la cancha. Claro. Y después, bueno, lo tomo como algo anecdótico, ¿no? Porque después yo tuve la posibilidad de hablar con Sebastián y le comenté un poco la historia, cómo fue la etapa formativa nuestra a nivel de divisiones inferiores. Y le contaba que la época nuestra era el técnico nuestro te decía: pasa la pelota, no pasa el hombre, o pasa el hombre, no pasa la pelota. Con esa formación nos criamos, ¿entendés? Entonces hoy están todos los profes capacitados, los técnicos capacitados, hay mucha información. Nosotros nosotros nos manejamos por intuición en ese momento, y el hecho de ver en un baldío, que nos juntábamos siempre cuando éramos chicos, el potrero, cómo hacían para parar los viejos a los pibes. Y bueno, usaban todo ese tipo de mañas, las que yo usé después para parar a Van Basten, por darte un ejemplo. ¿Cuesta mucho la decisión de retiro? No, a mí no me costó, en lo personal no me costó. Y yo lo venía, los últimos 2 años de Talleres, yo lo venía masticando, lo venía pensando, y cuando Talleres clasifica para Libertadores y Mercosur, dije: no me puedo privar de jugar la Copa con Talleres, ¿no? Y agrego un año más a mi carrera, y ya cuando quedamos afuera de todo tipo de posibilidades en las copas, ya ahí se produjo el retiro mío ya. Así que y el miedo es el miedo que tiene el futbolista de cuando deja, es la sensación esa de que puede ser algo pasajero, o alguna saturación que uno tiene de fútbol, y después de los 6 meses te entran las ganas de nuevo. Eso es lo peligroso, porque uno ya vuelve y ya no quiere dejar, y ahí empieza esa pelea interna, ¿no? Que no es buena. En lo personal no me costó para nada, dije: no juego más, y no jugué nunca más, y no extraño nada. Lo único que le dije a mi señora cuando terminé, le dije: nunca me hagas fideos los domingos, nada más. Claro, porque siempre por el tema de hidrato de carbono.
Claro, claro, en esa época era hidrato de carbono, era salsa de tomate y crema. Digo, no, ni se te ocurra hacerme fideo ni salsa de tomate con crema. Nada, salsa mixta, digamos, salsa mixta no, ni se te ocurre, amigo, porque lo tiro por la cabeza. Y de hecho nunca más me lo hizo. Escuché en una nota que dijo que se tomó más años sabático que Susana Jiménez. Sí, sí. Como si fuera millonario, no sabía. Realmente siempre digo que terminé mal de la cabeza, mal de la cabeza en el buen sentido, de saturación de fútbol. Yeah. De hecho, tardé 2 años en prenderme en un picado, no quería saber nada. Y después lentamente empezamos de nuevo a jugar, por lo menos para mantener un poco la forma física, ¿no? Y hoy su vida la vive, sí, y hoy vive su cotidianidad familiar, recupera el tiempo por ahí perdido. Sí, lo nuestro, el más grande mío hoy tiene 26 años, y nació en el año 93. Claro. Imagínate, nació con toda la historia de Vélez Sarsfield, fue mi primer hijo, y con todo eso lo que significaba que nosotros vivíamos domingo, miércoles jugando, o sea, vivíamos concentrados. Entonces hay una etapa de ese crecimiento de mi hijo mayor que no la vivió. Que me la perdí. Y hay cosas que me quiero acordar y no las puedo recordar. Y el segundo, mi hijo, hoy tiene 19 años. Claro. Y nació justo con el retiro mío de Talleres. Así que vivió toda la infancia. Y siempre digo que con él disfruté todo porque prácticamente lo cambió yo. Mi señora vivía conmigo prácticamente. Yo siempre digo, vos era un perrito, ¿sabes qué? Te silbó y subías al auto conmigo y íbamos a tomar café con amigos, ¿viste? Era ese tipo de relación. Y con el más grande no lo pude disfrutar a eso. Entonces, cuando uno termina la época del futbolista y pone en balanza un poco lo que los debe y los va a ver, entonces dice la puta, uno perdí un poco, pero bueno, siempre hay un sacrificio en el medio y bueno, no reniego de nada, ¿no? Pero bueno, ahora estamos un poco tratando de suplir esa falta que tuvo en su época, sobre todo en la parte del crecimiento de mi hijo mayor. Bueno, Víctor Hugo, la verdad que un testimonio muy lindo el que nos ha dado recién, una entrevista muy llevadera, por lo menos desde mi parte, así que le agradezco mucho por su predisposición, por su amabilidad, por haber mantenido este contacto con el preliminar. Le voy a desear que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y vos sabés que no hay ningún problema siempre cuando hay que hablar del fútbol, siempre nosotros estamos preparados y tratamos de transmitir lo que nos pasó. Siempre hablamos con los jóvenes y ha cambiado mucho la mentalidad de la época, ¿no? Desde la época nuestra, ¿no? Así es. Tratamos de inculcarle un poco que sobre todo aquel que practica un deporte que se divierta, que disfrute, porque esto es corto, pasa rápido y después cuando te diste vuelta ya terminó y yo me retiré a los 34 años y éramos jubilados y jóvenes. Claro. Entonces, yo digo siempre hay que disfrutar los momentos, parecen algo inalcanzable los objetivos, pero con sacrificio, perseverancia, se logran. Así que, y un poquito de sueño también, creo que se llegan las cosas. Un abrazo así muy que, grande. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana también. Gracias igualmente, hasta luego. Víctor Hugo Sotomayor.